Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Larisa. Buenos días, Laura. ¿Qué tal el miércoles? Pesado. Pesado. Ok. Bueno, vamos a pasar lista. Comenzamos. Domínguez Salazar, Laura Elena. Presente. Gracias. Gómez Pérez, Karina Yesbeck. Justificante. Hernández Herrera, Ana Karen. Presente. Gracias. Huerta Gómez, Miriam Denise. Lara Ramos, Joana Margarita. Presente, profe. Muchas gracias. León Vega, Melanie Guadalupe. Lezama Martínez Nayeli. Presente. Muy amable. Martínez Cano, Mónica Esmeraí. Presente, profe. Muchas gracias. Mujica Ambrosio, Luis David. Presente. Muy amable. Monichel Valdivia Conrad. Presente, profe. Muy amable. Rivera Vargas, Larisa Cristina. Presente. Muy amable. Robles Domínguez, Axel Yair. Santillán García Reina Sharani. Presente. Muy amable. Segovia Chávez, Andrea Cristina. Presente. Muy amable. Soraya Hernández, Carlos Miguel. Presente. Muy amable. López Poxta, Merari. Presente, buenos días. Buenos días, muy amable. Bien, antes de que entremos con la sesión de clase, con el contenido, hacerles un comentario que me pidieron que les hiciera. Bueno, ya ven que estamos viendo del regreso a clases. Me comentaron que les propusiera, o sea, lo que les había comentado ayer, así, sí es así, que las clases pues van a seguir en línea.
O sea, de la forma híbrida la pueden tomar aquí desde casa o pueden asistir a la universidad. Ambas opciones, ¿no? Pero está la propuesta de la materia que en el momento en el que ustedes tendrían que ir a la universidad. Me comentó la coordinadora que les comentara si les parecía viable. Es propuesta y es comentario nada más. ¿Sale? Si les parecía viable asistir a la universidad el día viernes a 2 horas de clase de esta materia y se quitarían, creo que miércoles y jueves se quitarían las horas que hay y se pasarían para el viernes para que fuese nada más para esas 2 horas. O sea, solamente iríamos el viernes. Y creo que sí, solamente irían el viernes. De la materia de estadística. Correcto. ¿En qué horario, profe? No estoy seguro, pero será entre 9 y 2 de la tarde. Perdón, 9 y 12 Profe, para salir máximo a las 2. Profe, es que yo a las 12 tengo francés y en la tarde yo voy a trabajar. Tendría Sí. que, bueno, en mi caso tendría que ser súper temprano a las 9, porque es que a mí el viernes yo lo ocupo más que nada para lo de los idiomas y trabajar. Sí, claro, no. Les digo, es Bueno, perfecto. comentario. Entonces, Dígame, Conrad. sí, perdón que lo interrumpa. Entonces, la única materia que tendríamos presencial sería la de usted. Es la propuesta por ahora. Es lo que me comentó Ok. la coordinadora, que les preguntara, nada más que les comentara para ver qué es lo que comentaban, ¿no? Ok, Dígame, Nayeli. entonces de no ser así como nos está proponiendo de ir un solo día, se dividirían estas horas en varios días, ¿no? No, si por ejemplo, de caso de que digan que no, que el viernes no, que esas 2 horas no, pues seguiría igual. O sea, sería exactamente lo mismo y probablemente se vería tal vez otra materia o si no fuese a lo mejor posible, entonces seguiríamos en línea hasta terminar el cuatrimestre en ustedes totalmente, todas sus materias. ¿Sale? Se está viendo la posibilidad, por eso se les pregunta. ¿Sale? Nayeli, dígame. O sea, tengo una duda. ¿Los idiomas también nos los van a dar presencial? No, creo que es muy probable que los idiomas sigan en línea. Es que como son horarios quebrados. Ujú. Sí, es probable que sigan en línea, casi como están los horarios. No creo que los vayan a dar presenciales, porque bueno, aparte eso ya es otra, la coordinación de los idiomas está separada, entonces ahí lo van a tomar aparte ellos, pero no creo que lo vayan a proponer para regresar. Porque aparte, Entonces por, dígame, Axel. entonces, por ahorita solamente sería su materia la que tendríamos de presencial. Por ahorita es la propuesta que me comentó. Nada más les Ujú. comento, ya ustedes me van a comentar qué les parece, pero sería lo más viable pensando en el horario de ustedes y de sus docentes, porque ustedes me parece que no tienen materias los días viernes, ¿no? Entonces sería el momento más viable para que vayan a la universidad a tomar las materias. Sería lo más viable pensando en los movimientos y demás, y así ya no tendrían que preocuparse, tengo que regresar a la otra materia, me tengo que conectar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pensando de esa forma. Por eso se hizo nada más me dijo que lo comentara para ver qué les parecía. Y ya, ¿sale? Pero se sigue explorando las posibilidades todavía. O sea, no es lo que va a suceder, simplemente es comentar para ver qué les parece. Profe, entonces, de no ser así, iríamos, por ejemplo, los 2 veces a la semana en su hora. No, de no ser así, veríamos entonces, por ejemplo, porque es que en esas 2 horas, o sea, sería a lo mejor un solo día, pero es que sería más complicado, se supone que sería más complicado para ustedes porque aparte tienen otras materias por ahí cercanas y estas otras materias no las tomarían en línea por los otros maestros, entonces terminan, por ejemplo, a las 11, ¿no? Una materia perdón, a las 10, no, a las 11 y a las 11 estamos comenzando entonces en tiempo se moverían y así.
Por eso es que se busca el viernes. Viendo sus horarios es cómo se están acomodando las horas. Propuestas nada más. No es que si no se hace así, se haya que ir en otro momento. Simplemente son propuestas. A lo mejor si esta, por ejemplo, no se realiza, se busca otra propuesta y se les hará llegar también, se les comentará. Y se les dejará, lo más seguro es que se deje la propuesta abierta de, por ejemplo, ya después de haberlo comentado, se les diga, bueno, tienen la posibilidad de asistir los días viernes a la universidad. Por ejemplo, tienen la posibilidad de asistir los días viernes a la universidad a tomar la clase. Si gustan, si no, la pueden tomar en línea. O bien, en el momento en que ya están las clases, las horas así como están, pueden asistir tal día y tal día a tomar las clases presenciales si gustan. Si no, desde casa la pueden seguir tomando. Son propuestas solamente. Oiga, profe, y por ejemplo, mire, bueno, al menos no tenemos clases después de las 12. Y no sería que nos pudieran poner, nos toca 3 días, martes, miércoles y jueves. ¿No sería posible que nos pusieran, por decir así, 2 horas el martes con usted y 1 hora el jueves? O bueno, ahí va a depender pues su horario también, pero no se podría así pues para que también valga la pena la ida. Sí, sí se Y la podría. renta porque pues somos foráneos. No, sí, claro, todo eso, por eso les digo, o sea, si no se sientan ahorita obligados a venir a tomar las clases, o sea, es la posibilidad de para quienes quieran. No es que si ya se pone una hora en la que pueden asistir, tienen que venir, no. O sea, ustedes, alguien no puede, alguien tiene alguna situación, ustedes sigan tomando sus clases en línea porque van a seguir en línea. O sea, las clases no se mueven en línea, solamente se abre la posibilidad de que también se van a impartir presencial, pero las clases siguen en línea. Profe, una pregunta. Es que estoy como Axel, no pueden, es que, ¿cómo le explico? Al menos yo tengo, por ejemplo, inglés hoy a las 2, de 2 a 4. Luego el viernes tengo de 12 a 2, entonces yo sí tengo llena la semana. Pero es que no sé cómo podríamos hacerle porque yo trabajo a las 3. O sea, es que no han entonces puesto un horario en sí. Yo pensé que íbamos a ir, ejemplo, el martes, en las horas que son las materias. Yo pensé que así lo iban a manejar y así a mí, por ejemplo, si me daba tiempo de regresar a la casa, a comer y demás, pero entonces ya no entendí cómo van a ser los horarios. Ok, eso que les acabo de comentar es solamente propuesta. Eso también es otra posibilidad, por eso es que les estoy diciendo, solamente lo estoy comentando. No es un hecho lo que les estoy diciendo. También se está viendo, por ejemplo, que vayan un día, pero eso queda también a criterio de otros docentes, porque les había comentado, hay otros maestros que, por ejemplo, tienen de 9 a 11 clases con ustedes y de 11 a 12 tienen clases en otra universidad. Entonces, imagínense la situación también en la que estarían ellos, al igual que la situación en la que estarían ustedes, si tienen una materia transversal o una materia compartida con otro grupo. Entonces, todos esos movimientos, pero esa sería otra posibilidad en los martes. Todo eso se está viendo. Ahorita lo que les comento es solamente precisamente eso, un comentario de qué les parecía ese movimiento. Si no es viable, pues no habrá problema y se va a seguir explorando la propuesta. Y reitero, las clases van a seguir en línea, o sea, se van a seguir dando en línea. Si no pueden asistir a tomarla presencial, ustedes van a poder seguirla tomando exactamente igual en línea, en el mismo horario en el que la tenemos. No hay movimiento ni nada hasta ahorita. Solamente es propuesta y comentario para que analicemos y pues ver qué es lo que parecía. ¿Sale? La cosa es que todos estemos en la posibilidad de tomar las clases como se proponga. ¿Sale? Entonces todavía no sientan que hay algo ya establecido, simplemente se están explorando las posibilidades. ¿Sale? Ya a lo mejor mañana les digo otra propuesta, algún otro comentario que haya, se me haya hecho llegar. ¿Sale? Ok, Yana. Maestro, y si votamos, para que usted sepa qué decirle a la coordinadora. Ándele, um, estamos mejor que voten. O menos para que tengan una idea. Sí, estamos normal, ¿no? De que tengan un punto de vista, aunque sea. lo que quiero Yo es estoy que... como Joana, prefiero 2 veces a la semana. No, sí, claro que sí. De hecho, pues es precisamente eso que valga la pena, ¿no? El ir a la universidad, todo eso. Votar.
siento que para esta propuesta todavía no. O sea, cuando les muestre un esquema, por ejemplo, voy a tratar de que más al rato, que ya esté en la universidad otra vez, hagamos por lo menos 3 propuestas de horarios. A lo mejor, por ejemplo, ir el día martes todo el día. Cambiar nada más estas 2 horas para el viernes y alguna otra propuesta en la que vayamos lunes, miércoles y ya, por ejemplo, ¿no? A tomar clases. Que haya esas 3 propuestas, se las presento y ahí sí ya hacemos votación para que sea como que la democracia sí influya, pero en opciones, porque si nada más hay una opción, nos sentimos un poco limitados. ¿Sale? Entonces, lo voy a comentar más al ratito y ya, ya se los propongo mañana y ya mañana sí hacemos la votación. ¿Vale? Ok, profe, me parece bien. Bueno, profe. Sí, no se preocupen, son propuestas. Igual recuerden que las clases van a seguir en línea, o sea que las van a poder tomar donde ustedes gusten. Bueno, vamos ahora sí a la materia porque ya tampoco vimos contenido. Bueno, vamos a comenzar a ver un poquitito sobre distribuciones. Las distribuciones entran en el tema de resumen y gráfica de datos. Cuando nosotros ya vimos hasta ahorita, ya vimos los datos básicos, los conceptos básicos y ya entendemos bastante bien cómo establecer el tamaño de una muestra, por ejemplo, cómo delimitarla y algunos métodos que podemos utilizar para seleccionar a esas personas. En la parte del diseño experimental es donde vamos a entrar ahorita porque vamos a empezar a estudiar las distribuciones, cómo es que se representan los datos. Entonces, para representar los datos o resultados, obviamente necesitamos datos que representar y es aquí donde vamos a comenzar a hacer algunas encuestas, algunas entrevistas, algunos instrumentos de recolección de información. Los vamos a empezar a diseñar, vamos a ver que hay varios y los vamos a ir aplicando y de esos datos que vamos a ir obteniendo vamos a ir haciendo nuestras distribuciones, nuestra representación de datos. ¿Sale? Vamos a resumirlos, los vamos a graficar y los vamos a interpretar, que es de lo que se trataría por ahora este parcial, para iniciar, para tener libre el último parcial para entrar a probabilidad puramente. Entonces ahorita vamos a ver esta parte y también vamos a estar viendo un poquitito de, déjenme ver. No, eso lo vamos a ver en el siguiente, las distribuciones de distribución normal. Ahorita son distribuciones de frecuencia en estadística. Entonces es lo que estaríamos abarcando. ¿Vale? Si pueden por ahí hacer la división en su libreta o su carpeta de que ya estamos en el parcial número 2 y vamos a ver ahorita la parte de resumen y gráfica de datos. Sería el tema que correspondería, por así decirlo. Perdí mi celular, lo tenía por acá, aquí está. Bien. Estaba esos correos que luego ya no sabes ni dónde salen. Bien. Bueno, para iniciar, pues obviamente vamos a comenzar a ver algunos conceptos. De hecho, estadística es muy conceptual porque se trabaja mucho con datos precisamente y pues los métodos para la apreciación, para la interpretación, pues siempre se tienen que comprender para poder llevarlos a cabo. Ahorita vamos a iniciar con algunos conceptos que van a servir para identificar los métodos más adelante. ¿Sale? Los métodos que vamos a analizar. ¿Me podría apoyar con la lectura, Carlos Miguel, del primer párrafo? Que no puedo subrayar, pero ahí está. Sí. En este capítulo presentaremos métodos importantes para organizar, resumir y graficar
conjuntos de datos. El objetivo principal no es simplemente obtener una tabla o gráfica, sino entender los datos. Cuando se describen, exploran y comparan conjuntos de datos, los siguientes características suelen ser sumamente importantes. Muchas gracias, Carlos Miguel. Bien, lo que vamos a hacer es precisamente organizar, resumir, graficar elementos, datos, conjuntos de datos también vamos a trabajar. Pero la intención no es tener una gráfica que sea bonita, una tabla que sea muy organizada, estilizada y demás, sino que se puedan comprender los datos. La intención principal siempre va a ser que nuestros resultados estén representados de una forma que sean entendibles, tanto para nosotros como para cualquier otra persona que vaya a interactuar con ese instrumento. ¿Sale? Nos menciona al final algo muy importante, que cuando se describen, exploran y comparan conjuntos de datos, existen características que son muy importantes, que son las que vamos a analizar ahorita a continuación. Estas características son las que normalmente vamos a estar viendo en en la mayoría de de nuestras representaciones de datos. ¿Cuáles son las características? Vamos a ver ahorita 5 y más adelante vamos a agregar algunas otras. Para el conjunto de datos, independientemente del tipo de recurso para representar que hayamos utilizado, va a existir un centro, va a haber variación, existirá una distribución, vamos a tener valores extremos y será muy importante casi siempre el tiempo, el comportamiento de las variables en el tiempo. Esta variable siempre está presente. Bien. Centro. Es muy sencillo comprender las definiciones, ahorita las vamos a anotar, si pueden las vamos anotando en lo que las dialogamos un poquitito. Las características importantes para la representación de los datos en todos nuestros recursos que vamos a utilizar serán el centro, que es un valor que va a estar, va a tener diferentes formas de reconocerse. Normalmente vamos a definirlo como un elemento o un conjunto de elementos que se encuentran al centro de un conjunto de datos. Sin embargo, aquí en la definición vamos a ver un poquito diferente porque nos dice que es el valor promedio representativo, y al decir valor promedio, pues nosotros vamos a entender como una media aritmética, por ejemplo, pero no siempre será una media aritmética. ¿Vale? Normalmente, por ejemplo, las medidas de dependencia central son las que van a ayudarnos a localizar el centro de un conjunto de datos. La media, la moda, la mediana, entre otros. ¿Vale? Pero no siempre va a ser así. Por eso es que no lo vamos a definir totalmente de esta forma. Siempre vamos a buscar la parte que represente, que localice la mitad del conjunto de datos. Reitero, normalmente se utilizan las medidas de tendencia central, que acá se acaban de mencionar. Es lo normal para conjuntos de elementos que puedan ser cuantificables o que puedan ser organizables, que es la mayoría. Ese sería el primer elemento. Encontrando valores al centro de un conjunto de datos, pues nosotros vamos a poder determinar valores medios, preferencias, por ejemplo, cualidades que más se repiten, que menos se repiten, entre otras. Bueno, serían las que más se repiten o las que medianamente más se repiten, o al revés. Otro elemento importante será la variación. En esta vamos a tener bastantito que estudiar en la parte de la variación, o hay bastantito que estudiar siempre en un conjunto de datos que presenta variación. Hay veces en las que los datos o los conjuntos de datos no presentan una variación. Eso es muy padre porque como no hay variación, no vamos a tener problemas para dar una conclusión. Sin embargo, la variación sí es muy importante porque nos permite ver el comportamiento que tiene los diferentes elementos, y normalmente debería haber una variación. Si no hay variación, podríamos creer que hay un error en los métodos que estamos aplicando, en los procedimientos. La variación la vamos a definir como la medida de la cantidad en que los valores de los datos van a tener diferencias entre sí o van a variar entre sí. ¿Vale? Por ejemplo, en dos personas que tienen edades diferentes. Una persona tiene 10 años y otra persona tiene 20 años. Una medida así muy sencilla de variación serían 10 años de diferencia, ¿no? Esa sería una variación, por ejemplo. Hay muchas otras formas de medir una variación y siempre depende de lo que se está estudiando o analizando. Bueno, ese sería un elemento entonces, y el siguiente será la parte de la distribución.
Este va a servir mucho, por ejemplo, para la ubicación de elementos que puedan ser esquematizados. Hablaremos, por ejemplo, en el caso de la distribución, se define como la naturaleza o forma de distribución, para la redundancia, de los datos, o cómo es que están acomodados. Una de las distribuciones que más vamos a analizar nosotros es la primera que menciona, la que dice forma de campana o fantasmita, que es conocida como distribución normal, algunas como la uniforme precisamente que está aquí, o bien distribución sesgada. Por ahí hay un experimento muy interesante que se hizo con la parte de la distribución y la variación en una guerra. Por ahí lo vamos a ver si lo leemos por ahí, no recuerdo muy bien dónde está, pero me parece que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Había una situación con los aviones. Siempre, 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 estando en guerra, los aviones iban a atacar pues a los oponentes y siempre, por ejemplo, mandaban 10, regresaban nada más uno a salvo con todas las alas agujereadas, así de que les habían disparado mucho. Y entonces volvían a mandarlos y reforzaban las alas, y reforzaban las alas, y reforzaban las alas. Y siempre sucedía lo mismo, regresaban dañadas las alas otra vez, y regresaban las alas dañadas otra vez. Y entonces lo que se hizo fue un sesgo. Se utilizó un sesgo para determinar que realmente el problema no estaba en reforzar las alas, sino que había otro problema, otro detalle que reforzar, gracias al análisis que se hizo con los aviones que regresaban. O sea que a veces las cosas que vemos directamente no son exactamente la respuesta o la solución. Para eso sirve, por ejemplo, la parte de hacer un sesgo o para hacer una distribución, ver cómo es que se encuentra, o variación, perdón. Bueno, otro elemento van a ser los valores extremos. Estos nos van a ayudar a ver la diferencia que existe, por ejemplo, entre ambos lados de la balanza, podríamos decir. Los valores extremos son valores muestrales, todos van a ser muestrales, que están muy alejados de la parte central, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Ya saben que si tenemos una gráfica, pues están los de la derecha y los de la izquierda. Si es una gráfica, si es una tabla, por ejemplo, están los de hasta arriba y los de hasta abajo. Los valores extremos nos van a ayudar a comprender cuánta diferencia, por ejemplo, cuánta variación existiría entre estos valores, entre sí y, por ejemplo, los valores del centro. A ver cuánta desigualdad o igualdad existe en el conjunto de datos. Y finalmente el tiempo va a jugar un papel muy importante, a pesar de que no todos nuestros instrumentos y no todas nuestras situaciones, no en todas nuestras situaciones influye el tiempo directamente. El tiempo es la variable hoy, la variable más importante que tenemos. No hay nada en el mundo que se mueva sin el tiempo, sin que le afecte el tiempo. Por lo tanto, es una característica que va a ser siempre muy importante, aunque no la veamos directamente. Y se define como las características cambiantes de los datos a través del tiempo. Una vez más, nos van a permitir analizar variaciones. Las variaciones van a ayudarnos muchos a comprender muchas cosas. Por ejemplo, nos ayuda a comprender cómo es que evoluciona una persona, cómo es que evoluciona algún fenómeno, algún recurso, algún elemento, cómo es que evolucionaban, por ejemplo, los Pokémon, todas esas cositas. Ese último ejemplo no viene al caso, pero nos permite comprender variaciones, que va a ser muy importante para poder entender muchas cosas en los estudios que vamos a realizar. Bien, ahora, por acá abajito hay algo muy, muy importante que en lo que siempre hago hincapié, al menos cuando estamos trabajando con estadística, y esto me va a apoyar, si es tan amable, se me podría apoyar Sharani. Si me puede apoyar con la lectura de sugerencia de estudio. Sí. Sugerencia de estudio. La memorización suele ser ineficaz para aprender o recordar información importante. Sin embargo, las 5 características anteriores son tan importantes que pueden recordarse usando una técnica mnémica con las iniciales CBDT. Por ejemplo, cuidado con los virus que destruyen el valioso trabajo. Este tipo de técnicas de memorización son muy efectivas para recordar palabras claves importantes que evoquen conceptos fundamentales. Muchas gracias, Sharani. Bien, menciona Sharani en la lectura
que la parte de la memorización va a ser ineficaz. En los elementos estadísticos para el análisis va a ser ineficaz. Sin embargo, existen algunos, por ejemplo, estos elementos, estas características que son muy importantes, como había mencionado, que vamos a necesitar a lo mejor recordarlos, y existen algunas técnicas para hacer. En algún momento les habrá tocado, por ejemplo, en alguna materia de matemáticas, recordar fórmulas mediante este tipo de técnicas, que van a ser muy importantes. Okay, hago hincapié entonces en eso. No va a ser tan importante la memorización como el razonamiento que vamos a poner en los procedimientos que vamos a estar haciendo más adelante, ¿sale? Siempre, y aparte, los razonamientos a veces nos van a parecer tan sencillos, pero eso va a ser el resultado de ya haber explorado todos los conceptos y demás, pero se nos van a hacer tan sencillos que se nos van a parecer hasta irreales en su momento o no confiables. Y ya vamos a aprender a diferenciar de una conclusión correcta y una que probablemente no sea correcta. Bueno, voy a bajar un poquito. Bueno, voy a dejar aquí un momentito para que terminen de copiar, si es que no hemos terminado, y vamos a pasar ahorita a algunos otros elementos, unos otros conceptos que tenemos por ahí que analizar. Y una actividad que vamos a realizar. Bueno, les dejo, no sé, 2 minutos para que terminen de copiar y avanzamos, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver un poquitito, ahora sí, ya entrando a los conceptos más formales en en la materia y específicamente en el tema. Vamos a ver las distribuciones de frecuencias. Ya vimos qué es una distribución o a qué se va a referir el concepto de distribución, que es una de las primeras características en la representación de datos. Y la frecuencia la vamos a tomar como cada cuánto o qué tanto se repite algo. ¿Vale? Con qué frecuencia sucede un evento, con qué frecuencia vemos algo.
que queremos o nos interesa ver, que siempre se va a tratar de lo que nos funciona a nosotros. Eso sería una distribución de frecuencia, y aquí formalmente la distribución de frecuencia se refiere a las diferentes formas de representar. Normalmente se representa en tablas una distribución de frecuencias, pero también se podrían utilizar gráficas, por ejemplo, en un histograma podríamos hacerlo. Esto sirve cuando se trabaja con conjuntos de datos, aunque también hay frecuencias agrupadas y frecuencias no agrupadas, por ejemplo. Cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, es útil que los organicemos y los resumamos construyendo una tabla, que es lo que se va a llamar normalmente distribución de frecuencia, que vamos a ver la definición más adelantito, como mencioné. Muy útil es muy útil que ahorita, teniendo diferentes herramientas tecnológicas, la representación y el análisis va a ser muy sencillo, pero siempre y cuando nosotros sepamos introducir y sepamos gestionar el orden de todos los datos que vamos a analizar, ¿vale? Cuando nosotros hacemos el procedimiento correctamente, este recurso, la distribución de frecuencias, nos va a ayudar a entender la naturaleza de cómo está distribuido o cómo están distribuidos los elementos en un conjunto de datos, y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Conclusiones en torno a ese rubro que se está analizando. Copiamos, por favor, el título que vamos analizando y lo que tenemos por aquí subrayado, por favor, y ahorita vamos a ver la definición formal. Esta definición que acabamos de ver es de forma general a qué se refiere una distribución de frecuencia, y ahorita vamos a ver en cómo lo vamos a estar trabajando nosotros, que es una tablita de datos nada más. Una tabla donde se puede representar la frecuencia. Bien, vamos a ver la definición formal ahora del recurso como tal, que es este que está en el recuadro. Como elemento, como recurso, la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias va a ser una lista de valores de datos que se van a formar de manera individual o se van a agrupar en intervalos junto con sus frecuencias o bien los conteos correspondientes. Esa sería la definición para el recurso que vamos a utilizar, y lo anterior es la definición de forma general de qué es una distribución de frecuencias, ¿sale? Para nuestro caso, para entender el recurso que vamos a utilizar, pues vamos a tener esta definición, ¿vale? Y ahorita vamos a ver algún ejemplo de esto. A ver si no me pasé la tabla 2.2, permítanme. No está. No sé yo que está por ahí perdido. Bueno. Copiamos esta otra partecita, la definición de la distribución de frecuencias, o si quieren ponerle mejor tabla de frecuencias para que sea más fácil entender que hacemos alusión al recurso, ya no a la definición del concepto como tal, sino al recurso, a la tabla de frecuencias.
Bien. Veamos, por ejemplo, antes de ver las definiciones que vamos a ver, vamos a observar esta tabla, la 2.2, para llevarnos una idea más clara ya desde un inicio de qué es, cómo es una distribución de frecuencias. Esta distribución muestra las edades de las mejores actrices que han ganado un Oscar. Entonces, por ejemplo, edad de las actrices de 21 a 30 años, su frecuencia es de 28. O sea que ha habido 28 actrices que han ganado el Oscar teniendo entre 21 y 30 años. Está mostrando la frecuencia, con qué frecuencia han ganado. De 31 a 40 años ha habido 30 actrices que han ganado el Oscar. De 41 a 50 años ha habido 12 actrices que han ganado el Oscar. ¿Cuántas actrices de 71 a 80 años han ganado un Oscar? ¿Hay alguien ahí? ¿Se fueron? No, profe, aquí seguimos. Lo que pasa es que se está fallando un poco el internet y se traba. Aquí estamos. Ok. Les preguntaba que cuántas mujeres de 71 a 80 años han ganado el premio Nobel, el Oscar. De 61 años, De 71 a 80, dos personas, dos actrices. Dos. Correcto. Bueno, eso es precisamente lo que hace una tabla de frecuencia, ¿no? Mostrarnos la frecuencia con la que ha ocurrido algo. Por lo tanto, así a simple vista viendo los datos, en los próximos premios Oscar, ¿qué edad es la más probable que tenga la actriz que gane el Oscar, por ejemplo? 31 a 40. De 31 a 40, ¿no? Porque es la edad, en el rango de edad en el que más se ha ganado. Por ejemplo, es un dato agrupado, no es un conjunto, o sea, es agrupado, no es solamente un dato individual, porque hay de 31 a 40. Si fuese una sola edad, podríamos decir que es una frecuencia individual, ¿sale? Aunque tiene sus variaciones, las vamos a ver más adelante. Bueno. Es como la media, ¿no? Ok. Ya, sí, porque precisamente es uno de los elementos que nosotros podemos analizar en una tabla de frecuencias, porque son una de las características que se comparten en el análisis. Como les había comentado, en estos tipos de recursos, también en las gráficas, vamos a poder analizar una media, un dato que está al centro, una media aritmética, por ejemplo, una mediana también. Vamos a poder analizar las variaciones, vamos a poder analizar las frecuencias. Esta tabla, de hecho, con esta tabla podríamos graficar y ver una distribución diferente y poder ver una variación. Todos esos recursos o elementos características que vimos, los 5 que vimos, se pueden establecer aquí. ¿Vale? Entonces sí van a estar presentes, Carlos Miguel, por ejemplo, como la media. Bien. Bueno. Para ir atendiendo a todo lo que tiene que ver con la parte de la distribución de frecuencias, vamos a ir aprendiendo algunos conceptos y más adelante también vamos a ir viendo los procedimientos que se utilizan para precisamente construir una distribución de frecuencias. Por ahora, les voy a pedir que para la siguiente clase resumamos las definiciones que tenemos aquí, ¿sale? Y las vamos a dialogar pues ya el día de mañana. Las resumimos, las tenemos resumidas ya anotadas, están en la página 43 para que las analicemos rápido y podamos pasar a el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. ¿Sale? Entonces abrimos nuestro libro en la página 43. Me parece que no lo tengo cargado en la semana 5, pero pueden ir a la semana 2, por ejemplo, y ahí está el libro. ¿Sale? Es el mismito. Entonces, en la página 43 resumimos estas definiciones, mañana las discutimos muy rápido, las mencionamos muy rápido y pasamos a analizar algunos otros recursos y posteriormente a ver cuál es el procedimiento para construir una distribución de frecuencias y me parece que había algo más por acá. Profe, ¿le puede subir, porfa, lo que tenemos que resumir? Sí, claro, es esto que está aquí. Son elementos que se pueden analizar en la distribución de una tabla de distribución de frecuencias. Está en la página 43. Es más, les voy a mandar la foto así por si no quieren abrir el libro.
Les comparto la foto por WhatsApp, ¿vale? Son elementos que están presentes en una tabla de distribución de frecuencias y conocerlos nos va a ayudar a ubicar mejor los datos. Por ejemplo, los límites de clase inferiores y un límite de clase superior. Les puedo preguntar, ¿cuál es el límite de clase superior aquí? En esta tabla. Pues tengo que saber a qué se refieren, ¿no? Tengo que saber qué son las cifras, por ejemplo, tratándose de los límites inferiores, son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Y a lo mejor aquí viene la pregunta, ¿y qué es una clase? Y esas son las cositas que vamos a ir definiendo, ¿sale? Las clases van a ser creo que la voy a definir con la misma palabra. Son como los grupos o las clasificaciones que nosotros vamos a hacer, en este caso, el rango de edad. Esas son las clases, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda con lo que hay que hacer para el día de mañana? No, profe, de mi parte no. Bueno, No, profe, ninguno. muchas gracias. Esto no hay que subirlo a la plataforma ni nada. Simplemente lo tenemos para mañana. Ya cuando tengamos que subirlo, a lo mejor será todo. Yo les comentaré. Bien, pues cerramos hasta aquí y ya cualquier cosa respecto al otro tema yo se los comento, ¿sale? Viendo las posibilidades, las propuestas y demás que están surgiendo, ¿sale? Mientras, sin preocupaciones, seguimos tomando nuestras clases como ya estamos acostumbrándonos o acostumbrados ahorita en lo que va del cuatrimestre, ¿sale? Que tengan excelente miércoles y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien todos. Gracias, Hasta profe. luego, Igualmente, profe. buen día. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, profe, Sí, dígame, Miriam. es que entré tarde porque no tenía internet. Ah, ok. Ahorita le agrego asistencia, ¿sale? Gracias. A usted.